Bienvenida. Bienvenido. Estamos aquí con la clase de Sarvangasana 2 y decidimos hacer esta segunda parte porque recibimos tantos comentarios y tantas preguntas que en el primer vídeo que te recomendamos muchísimo ver antes de eso, y también el vídeo que hicimos sobre más de 50 radiografías, 50 profesores de yoga, la gran mayoría, así que no te lo pierdas. Y sin más, queremos empezar con una radiografía en movimiento, con lo cual es muy especial. Y creo que, bueno, pues una imagen vale más de 1000 palabras, entonces creemos que con eso ya de entrada vamos a eliminar unas cuantas dudas y preguntas. Empezamos. Tal como comentador, vamos a ver esta radiografía dinámica que nos va a dar mucha información sobre qué pasa con los discos intervertebrales. Si te cuesta ver lo que voy a ir comentando conforme la pongo, vamos a poner el play en la imagen, en el vídeo, no te preocupes porque al final vamos a poner dos imágenes muy ilustrativas que, digamos, nos ejemplificarán qué pasa con los discos intervertebrales. Fíjate con el movimiento de extensión, aquí tenemos los discos intervertebrales, esto clarito, fíjate cómo tiene una altura determinada, una anchura, y vamos a fijarnos en cómo cuando va hacia la flexión, esa altura va a ir a disminuirse. Esto es posición neutra, y vamos a la flexión, fíjate cómo se comprime el disco, reduce su altura, debido a que la flexión lleva a la compresión discal. Vamos a verlo más claro en estas dos imágenes que vamos a poner a continuación. Fíjate, aquí tenemos una que es la posición de máxima flexión de las vértebras cervicales y la otra es la posición de máxima extensión. Y fíjate cómo ahí está marcado en rojo la altura de los discos intervertebrales y aquí en la extensión también. Fíjate la diferencia. En la flexión están mucho más comprimidos, por eso pierden altura, y en la extensión están más expandidos. Entonces, de ahí podemos sacar conclusiones, porque claro, ¿cuál era una de las preguntas que suscitó el vídeo de Sarvangasana 1? Porque la gente, digamos, ponía comentarios a pie del vídeo y había mucha confusión, mucha controversia, y la razón de ser de esta clase de hoy es para aportar nuestro granito de arena para, digamos, ilustrar, poner un poco más de claridad sobre esas preguntas o esos conceptos. ¿Nos puedes decir cuál era una de las preguntas? Voy a leerlo directamente, Okay. Lo ponemos también para que lo leas tú. De Clara, dice, si están bien realizadas, no se apoyan en las cervicales, o sea, el peso no se apoya en las cervicales, sino en la parte alta de las escápulas, entre los omóplatos. Es una superficie más ancha, con más músculos y base. No se carga en las cervicales, así no son lesivas, salvo que haya una lesión previa o se haga con el impulso de las piernas, creo. Me gustó mucho ese comentario porque creo que eso es una idea muy común, que dos ideas hay aquí. Primero, que no es lesiva porque, claro, nos estamos apoyando sobre los hombros, no hay peso sobre las cervicales. Eso es la primera idea. Y la segunda idea es que si se hace bien, no son lesivas, claro, a menos de que haya una lesión ya de entrada. Pero aquí hay varias cosas que queríamos comentar. Primero, como ves en esa radiografía dinámica, es que no es cuestión del peso corporal, es simplemente el hecho de que estemos así con el móvil. Ahora, ten en cuenta que estamos todo el día, la gran parte del día, con una mala higiene postural. ¿Estás de acuerdo? Entre el móvil, el ordenador, en la cocina, estamos todo el día casi con una flexión, además de toda la columna, con una mala higiene postural y encima con estrés, que eso también aumenta la tensión en los músculos, y encima con una, digamos, ¿cuántas flexiones haces al día? Pues muchísimas. ¿Cuántas extensiones haces al día? Muy pocas. ¿Cuántas veces estiras esos músculos? Muy pocas veces. Incluso en el yoga no tenemos muchos estiramientos. Entonces, no es solamente cuestión de cómo se hace la postura, sino es la propia posición cervical que ya comprime los discos. Sí, yo en ese sentido quisiera añadir que aquí se pierde de vista lo siguiente. Como dice Orr, utilizamos mucho la posición de flexión de las vértebras cervicales y ahí te aconsejamos de nuevo que veas este vídeo donde analizamos ese conjunto de radiografías cervicales de graduados de fisio, profesores de yoga, de pilates, fisioterapeutas, y verás que todos, menos una persona, tiene problemas discales, degeneración, hernia, protusión discal.
y es un análisis de 52 radiografías, si no me equivoco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a esas posturas que comenta Orr de flexión, ya sea en la vida cotidiana o en la práctica del ejercicio físico que realicemos, esa posición de flexión de compresión discal lo que va a hacer es que el líquido de los discos se vaya filtrando a los cuerpos vertebrales de las vértebras adyacentes. De tal manera que poco a poco, con el paso del tiempo, la cantidad de líquido que recupera el disco va a ser cada vez menos, el disco cada vez va a tener menos líquido y se va a ir resecando. Y debido a ese resecado se va a ir degenerando por dentro, creando fisuras, roturas internas que va a generar la patología típica de protusión y hernia discal. Entonces, cuando artrosis con el tiempo. Artrosis, pinzamientos Eso también. es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque coloquemos el peso en los hombros cuando estamos en la posición de Sarvangasana, la propia posición de flexión, incluso aunque no hubiera peso corporal, la propia posición de flexión de cervical lo que va a hacer es degenerar, protuir, herniar los discos. Por lo tanto, si hemos visto que en una población de 52 personas dedicadas al mundo del movimiento, el 98,5% de esa población tiene discos afectados, digamos, eso ya es suficientemente ilustrativo como para que realmente veamos que este tipo de ejercicios no se puede plantear para todo el mundo. Primero tendríamos que tener una radiografía de la persona para saber exactamente cómo están esos discos. Porque hay una cosa a tener en cuenta aquí, que los discos son insensibles, digamos, no generan sintomatología en fases iniciales o medias de deterioro. Es decir, uno puede estar practicando una postura, afectar negativamente a sus discos, comprimirlos, agredirlos mecánicamente y no tener dolor, no tener sintomatología hasta que no están protuidos o herniados, hasta fases degenerativas avanzadas. Que cuestan años. Entonces tú puedes lesionar tus discos durante años o décadas sin darte cuenta. Y lo mismo con los meniscos, con las rodillas. No nos damos cuenta, los vamos lesionando, después, ¡ay! ¿Cómo es que tengo una condromalia rotuliana? ¿Cómo es que tengo artrosis? ¿Cómo es que tengo una discopatía? ¿Y cuántos profesores de yoga tienen discopatías? Entonces, imagínate tus alumnos que no se dedican a la salud, están todo el día delante del ordenador, la gran mayoría de las personas, en una mala higiene postural, con estrés, con el móvil, y encima les vamos a hacer en algunos sistemas de yoga, algunas disciplinas, hasta 10 minutos de reloj, con el peso corporal, o sea, no solamente que están en una posición de flexión, encima con el peso de las piernas. Aunque fueran 2 minutos, aunque fuera 1 minuto, si la persona tiene discopatías o alguna alteración discal, no es para nada conveniente. Y comentaba lo de las radiografías, la necesidad de tener una radiografía para saber el estado de los discos, porque si no generan sintomatologías en fases iniciales o medias de deterioro, ¿cómo nos vamos a guiar para saber si esta postura va a ser apropiada para mí o no? Tenemos que saber objetivamente cuál es el estado de nuestras vértebras cervicales. Esto es muy importante, de verdad, despertemos todos a esta realidad, no por el hecho de que esto se haya estado haciendo tradicionalmente, por cualquier tipo de linaje, por cualquier tipo de escuela, esto es beneficioso para nuestros discos. De verdad, mirad los vídeos que hemos preparado, que tenemos en el description box, porque es muy claro y muy ilustrativo que podemos estar perjudicándonos a nosotros y a nuestros alumnos por el hecho de que tengamos unas creencias, unos dogmas y estemos reproduciendo un patrón una vez y otra vez. Llevamos muchos años dentro de este sector, han venido a mi consulta muchísimos profesores de yoga con problemas lumbares, problemas de rodillas, problemas cervicales, y muchos de ellos con el tiempo, a pesar de ello, se han dado cuenta demasiado tarde como para volver atrás, sí lo suficientemente como para mejorar su estado de salud, pero en ese intento de mejorar sus capacidades, su estado de salud, digamos, realizando una práctica, se dan cuenta con el tiempo que los deterioros se producen silenciosamente, sin que haya sintomatología, como los meniscos, como los cartílagos, como los discos intervertebrales. Entonces, os invitamos, por favor, a que pongáis, digamos, encima de la mesa, cuestionéis realmente esta realidad y investiguéis o miréis
digamos, de contrastar con profesionales de la salud todo esto que os estamos diciendo. Sí, gracias, Alex. Y un punto importante es que no es que nosotros lo decimos, estamos basando, digamos, la certificación de lesiones y patologías está basada en más de 400 estudios científicos. Eso es precisamente para darte este rigor y certeza a la hora de saber qué hacer con una discopatía, con el ejercicio terapéutico, pero no solamente, también en el día a día, porque lo que hacemos en el día a día cuenta. No es que podamos hacer lo que nos da la gana si después hacemos 1 hora y media de ejercicios a la semana, hablo más de nuestros alumnos, y ya pensamos que hemos fichado, así que ya podemos ponernos de cualquier manera. Hay unas pautas muy claras cientos de estudios científicos que algunos son realmente admirables, asombrosos. Total. Estudian cientos de columnas, cientos de rodillas, cientos de personas o durante décadas. Entonces realmente pueden tomar unas conclusiones muy serias y eso nos da certeza a la hora de trabajar con el cuerpo. Entonces ese argumento, pero eso se hace siempre, de toda la vida, eso es parte del linaje. Mira, nosotros tampoco vivimos como nuestros abuelos. O sea, nosotros continuamente vamos evolucionando, vamos rompiendo barreras, vivimos según lo que se sabe, lo que se conoce ahora. Y antes tampoco habían móviles y ordenadores, entonces igual se podía abusar un poco más de la columna porque no era tan abuso, porque no estaban todo el día así. Entonces, realmente es súper importante que seamos críticos. Eso es. Realmente despertar este espíritu crítico, sobre todo para la salud de tus alumnos, porque están depositando la confianza en ti. Ya no estamos hablando de tu salud, que se mira. Si tú, aún sabiendo, aún teniendo una radiografía, eliges hacer esa postura, es tu columna. Pero tus alumnos cuentan que tú tienes un conocimiento que tú les vas a cuidar y después teniendo ese conocimiento, ahora ya lo sabes, no puedes decir que no lo sabes. Entonces, si no pides una radiografía, estás realmente quizás perjudicando su salud, si tienen más de 30 años, ¿verdad? Sí, otra cosa que quería comentar es que uno de los comentarios de una de las personas es, bueno, nosotros lo que hacemos es un test para mirar la movilidad vertebral, es decir, hacemos una extensión y hacemos una flexión. Si vemos que el rango de flexión es amplio y correcto, pasamos a hacer este tipo de posturas o posturas de flexión. Eso es para nosotros es absolutamente erróneo. Es decir, no por el hecho de que una persona tenga un problema discal, una hernia o una protusión, va a tener un déficit de movilidad a la flexión. Una persona con una hernia discal o una protusión podrá hacer una flexión, probablemente sin demasiado problema. Lo que pasa es que esa flexión va a estar castigando, agrediendo mecánicamente a esos discos intervertebrales. Sin que lo sepa, sin que lo sepa el dolor. Sí, porque mucha gente, aunque tenga una protusión, ya si está en fase crónica, puede no experimentar dolor al hacer este tipo de movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no sirve para nada hacer un test de movilidad para saber el estado de los discos de esa persona. No sirve absolutamente para nada. La única manera que tenemos los profesionales sanitarios y todo el mundo de valorar una región cervical es con una radiografía y, si queremos ir al detalle, con una resonancia magnética o con un TAC. Es decir, que este tipo de valoraciones y de pruebas, de verdad, descartémoslas. Gracias, Alex, qué puntazo. Es la realidad. Sí, y eso que también nos dicen, pero en el Ayurveda también se hacía, eso es terapéutico. El Ayurveda para mí es una medicina impresionante, realmente tiene un conocimiento increíble sobre el cuerpo humano, pero no necesariamente sobre la biomecánica. Una cosa es hablar de trastornos digestivos, que esos realmente son maestros en eso, y unas cuantas cosas más, pero realmente la biomecánica es una disciplina quizás más moderna que en la Ayurveda quizás no tenían esa información. Y también, aunque algunos lo tienen, hay como un poco un apego emocional a la tradición. Y yo lo conozco, yo pasé por ello, que tenía que soltar unas cuantas posturas y fue todo un episodio emocional bastante fuerte, pero realmente lo importante es que practiques para tu cuerpo, tu biomecánica, haciendo radiografías, practicando para ti y, por supuesto, para tus alumnos. Y una cosa que yo valoro muchísimo y quiero compartir contigo, eso de profe de yoga a profe de yoga o pilates o otras disciplinas corporales, yo te aseguro que estudiar la anatomía, fisiología,
patología, la práctica de los ejercicios terapéuticos con un profesor de yoga no es lo mismo, eso es mi experiencia, no es lo mismo que estudiarlo con un profesional sanitario que estudió, solamente hablan de estudiar, más de 10 años, más de una década con una carrera universitaria. No es lo mismo a nivel de profundidad, a nivel de detalle, de rigor, de no soltar así dogmas, sino realmente basarse en la evidencia, en estudios, en radiografías. Y además una persona que ha podido trabajar durante años en hospitales donde realmente pudo abordar todo tipo de casos post cirugía, no es lo mismo en cuanto a la experiencia, por supuesto es asistencial, pero también docente. O sea, yo aprendí tanto de ti, ¿sabes? Que también, claro, como lleva 23 años haciendo eso, enseñando a profesores de yoga, de pilates, médicos, fisioterapeutas, también fuiste profesor universitario, más de 10 años de fisioterapia. El nivel de compromiso, el nivel de realmente entrar en los detalles, que cada detalle importe, porque es la salud de las personas, es algo que realmente vi en ti. Y quiero agradecerte porque a mí me costó mucho soltar esa postura y tenía muchas resistencias contigo, si te acuerdas. Ya, total. No eres la única. Y gracias a Dios, porque realmente hubo un cambio en mi salud, hubo un cambio. Y no digo que para todo el mundo, o sea, por supuesto, por eso insistimos, no decimos que tienes que soltar la postura, pero haz una radiografía antes de posicionarte. Pero antes de que progreses. Sí. Y comentar que hubo un cambio, y no solo un cambio, sino que lo que te estás evitando son problemas de futuro graves. Eso es lo que te estás evitando. Pero antes estabas hablando de la ciencia, de los años, trabajando en hospitales, etcétera. También durante mucho, o sea, desde el principio vinculados a centros de yoga, sobre todo a uno, Centro Equilibrium de Barcelona, y muy involucrado dentro de la práctica, dentro de la filosofía y la práctica del yoga, con lo que Physium ha sido desde el inicio una convergencia entre la ciencia y la tradición. No es que estemos, de alguna manera enterrando la tradición, porque no todo es demostrable científicamente, y hay toda una parte psicocomportamental, una parte espiritual y una parte experiencial de todos nuestros ancestros que, por supuesto, que nosotros, aprovechamos y nos apoyamos, nos nutrimos de todo ese conocimiento. Physium es fisioterapia OM, que en parte viene pues de ese linaje, de esas disciplinas del movimiento más orientales, digamos. Y ha sido una fusión, ¿de acuerdo?, entre los dos mundos, y respetando a los dos y, de alguna manera, aprovechar lo mejor de los dos mundos para, desde el punto de vista biomecánico, optimizar la utilización del movimiento para mejorar la fisiología de los tejidos, y también incluir cómo la parte psicoemocional también tiene que ver con la parte biomecánica de una manera absolutamente directa. Entonces, es eso, esos dos mundos fusionados desde la práctica física. Eso es, y con este amor y ese respeto a los dos linajes, a la parte científica y a la parte, por supuesto, de nuestro linaje, de nuestros maestros. Y es algo que queremos compartir contigo, esa práctica, pero nosotros nos une, es lo que practicamos nosotros. Por supuesto que hay cosas que tuvimos que cambiar según nuestra biomecánica, desalineaciones biomecánicas que todo el mundo tiene, incluso los grandes maestros de yoga, todo el mundo tiene desalineaciones biomecánicas, nadie se escapa, nadie es simétrico, perfectamente bien alineado. Entonces, claro, tuvimos que adaptar la práctica a nuestro cuerpo, es lo que hacemos con nuestros alumnos, es lo que enseñamos, eso es nuestra filosofía, hacer clases para todo el mundo, que todo el mundo haga los mismos ejercicios, no, cuidado. Entonces, pues con eso te queríamos dejar pues este mensaje tan importante, que realmente hagas una radiografía antes de posicionarte y que nos comentes, que si tienes algunas otras dudas, preguntas, aquí estamos para ti, porque si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo, literalmente, somos una sola cadena. Bendiciones. Bendiciones. Que tengas un buen día. Gracias, bendiciones.